Muy buenos días a todos. Me llamo Carlos Montalvo Poblete, www.fatbicae, que es mi sitio web. Soy abogado y en derecho tributario soy experto. Pero no vengo a aburrirlos, sino a entretenerlos. Y en definitiva estoy aquí para hablarles de lo que he descubierto, que es un error en nuestro derecho interno. Y si tengo razón, es un error que podría causar la ruina económica del gobierno. Ese error podría arreglarse siempre y cuando este proceso constitucional sea fraterno. Y por una cuestión de dignidad humana se reconozca que nada es eterno. Porque es obvio que el tiempo solo avanza, todo lo destruye y nada ni nadie puede detenerlo. Eso en derecho se llama prescripción, les cuento. Y significa básicamente que los derechos de las personas se creen y se destruyen con el tiempo. Que es algo que no hace falta ser abogado para entenderlo. Pero desde aquí se complica un poco. Atención los dispersos. Porque luego tenemos lo imprescriptible, que significa sempiterno. Y sempiterno significa que dura para siempre, o sea que es eterno. En Chile, el crédito por aval del Estado es un préstamo imprescriptible, o también es un infierno. Porque imprescriptible es una palabra bonita para decir que dura para siempre, o sea que es eterno. Y en vida es un averno, porque si el deudor no paga, entonces solo puede zafarse estando muerto, lo cual si lo piensan un poco, llega incluso a ser perverso. Porque entonces el sistema perjudica con una deuda eterna a estudiantes deudores pobres sin querer verlo. Y de hecho la Corte Suprema ha defendido la legalidad del CAE, lo cual es un desacierto, debido simplemente a que nada dura para siempre y eso incluye el CAE. ¿Por qué es tan difícil reconocerlo? Yo creo que esquivar el CAE usando la reforma tributaria, diciendo que no hay fondos para borrar la deuda de los cuadernos, es un abogado del gobierno que lo único que logra es esconder debajo de la alfombra al paquidermo. Porque si bien en general hay que pagar las deudas, no lo controlando, ni el crédito que no va del Estado, ni ninguna deuda en realidad, pueden ser un infierno sempiterno. Que por eso aquí hoy yo ni tiempo invierto. Vengo a proponer y sugerir que se agregue al proyecto un artículo que convierta el tiempo para todos los deudores en algo cierto, mediante la creación o más bien el reconocimiento del derecho humano a la prescripción, que se origina de un parámetro del tiempo, y su efecto igualizante, que consiste en que tarde o temprano todo y todos estaremos muertos. Debería ser obvio que el tiempo todo lo destruye y nada puede detenerlo. Eso es algo que al Estado, a la Constitución y al gobierno solo les queda reconocerlo. Porque para decir que algo es eterno, habría que ser paperto. O tonto, por tratarse de alguien que no puede ver algo tan obvio, tan cierto. O sería un desgraciado, si quien negar que un parable del tiempo pusiera cara de desconcierto. Porque ese probablemente sería alguien rico, alguien con ternos, que probablemente fueron pagados con los millones que reciben todos los bancos por estos conceptos. Y créanme los números, porque todo es diverso. Lo que pasa es que están cubiertos. El año 2013, el Estado pagó sobreprecios del CAE por el 30%, que ya es algo adverso. Pero en 2018 pagó un promedio de sobreprecio de 85%, desglosado en un 68% de recarga y 100% de reventa. ¡Qué tierno! En 2019, el Congreso reconoció por escrito que todo esto era un mermo, porque no llegaba nada, excepto los bancos, y el fisco quedaba en sus cuadernos con el CAE, que es imprescriptible y que para cobrar tendría que demandar al pueblo. Yo, como abogado, estoy demandando al gobierno el juicio oral C-4592-2023 del cuarto juzgado civil de Santiago, que es el principal porque hay varios otros alternos, y mi objetivo allá es el mismo que acá, que planeo obtenerlo. Que se reconozca que el crédito por aval del Estado prescribe, pero no me refiero al pagaré, sino que al préstamo sempiterno, y que se declare, ojalá de una vez por todas, a todos los deudores estudiantiles como libertos. Aunque tengo que mencionar también como algo ligeramente externo, que tengo otros 3 objetivos más y los anuncio sin miramientos. El primero es detener la estafa de la prescripción, que consiste en que los abogados cobren un dinero que a los deudores les cuesta tiempo, para hacer prescribir un pagaré, lo cual no tiene efecto alguno sobre el préstamo eterno, porque son 2 deudas diferentes e independientes, tal como un toro tiene 2 cuernos. Y si esto que acaban de oír los deja boquiabiertos, sepan también que esos abogados se jactan, contentos de haber liberado a cientos de deudores por 1.500 millones de pesos y me divierto. Porque a pesar que mi demanda ROL C-4592-2023 el resultado aún es incierto, nadie puede negar que el tiempo no es posible detenerlo. Y que por ello una deuda que pueda repetirse hasta en infiniticientos y además dura para siempre, es un desierto, un averno, del cual el deudor solo puede escapar estando muerto. Lo cual suena injusto porque lo es y convierte la situación en un termo, o mejor dicho, una olla a presión, preparándose para dejarlo todo de fuego recubierto. Mi segundo objetivo, para nada encubierto,
es destapar la posible corrupción de los bancos del CAE, porque al patrimonio fiscal hay que protegerlo de la conducta anticompetitiva de los bancos que buscan absorberlo, lo cual ya mencioné que en el año 2019 el Congreso solo pudo reconocerlo. Y por eso yo creo que la Fiscalía Nacional Económica tendría que verlo. Mi tercer objetivo es el que podría hacer quebrar al gobierno, que es lo que dije al comienzo, porque en mi demanda estoy pidiendo que se paguen perjuicios a los deudores CAE. Hay que hacerlo. Y si tengo razón en que el préstamo vulnera sus derechos humanos, siendo que ni el Estado ni la ley pueden comprometerlos, entonces se pagaría por todo el tiempo, desde la firma de cada entrado y hasta la solución del entuerto, el cual consiste en que el CAE partió en 2006. ¿Cuántos estudiantes tienen inmersos? Hasta donde sé, 1.200.000 es el universo de personas afectadas por este infierno, que a veces tienen que elegir entre pagarlo o calentarse en el invierno. Y de hecho es una deuda como un bloque de hielo que sin importar cuánto esfuerzo, los deudores no son capaces de disolverlo. Pero les recuerdo que estamos hablando de indemnización, y si pensamos en 100.000 mensuales para un deudor del 2006, que de toda esta situación es en peor reverso, la indemnización sería de 20 millones y contando, un número para estar atento y despierto. Y si proyectamos el futuro, que es cosa de tejerlo, entonces las arcas fiscales quedarán tan vacías como un yermo. Todo lo cual se reconduce a si tengo o no razón en lo que he descubierto, y que se relaciona con que, si nada es eterno, ¿cómo puede existir o cómo se justifica un préstamo sempiterno? En el fondo es el infierno. ¿Por qué el CAE está tan protegido, tan cubierto? Porque decir que algo es imprescriptible es decir que es eterno. Y si lo piensan un poco, lo único, o más bien el único, que está fuera del tiempo, es Dios, el creador del universo. Que otro pico de qué religión se trate, casi siempre es infinito, inmortal y eterno, y envía a la perdición a los que se atreven a desobedecerlo. Y es ahí el problema que he descubierto, en el en el derecho, en el entuerto, que causa y a la vez permite todo esto. Consiste en que la imprescriptibilidad era una norma divina que sacaba del tiempo tanto a la iglesia por el diezmo como al emperador por los impuestos. Sucede que al menos 500 años antes de Cristo, el resurrecto, se creó la ley del jubileo para que los deudores esclavos fueran declarados libertos. De hecho, la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 15, 1 al 6, literalmente en verso, que cada 7 años perdonarás las deudas para que no haya mendigos entre tu prójimo, un mandamiento. Pero luego, en el siglo III después del resurrecto, el emperador de Roma tomó el control de la iglesia y dejó todo esto cubierto en los textos para ocultarlo, desconocerlo, oscurecerlo y así justificar el cobro eterno de las deudas del imperio y también de la iglesia por favorecerlo, mediante la imprescriptibilidad justificada en Dios, quien es eterno y por lo tanto así imposible e inconcebible justificar la limitación a sus agentes, o sea, el gobierno mediante el tiempo. Entonces, claro, el emperador cultó a sus abogados y ellos escribieron en concierto que el origen de la prescripción era la usurpación de Roma para establecerlo y así poder ignorar el jubileo y no reconocerlo. Fue de ese modo tan simple de entenderlo que nació la imprescriptibilidad que nos tiene hoy en Chile con un préstamo eterno. Y con base en todo esto y lo que he descubierto, yo pregunto, ¿por qué en el siglo XXI tenemos en nuestra ley 20.027, artículo 13, inciso segundo, por si quieren leerlo, la eternidad de Dios, siendo que según el gobierno, Chile es un estado laico y nunca tiene problema en reconocerlo? E incluso si hay una razón para tener la imprescriptibilidad de nuestro derecho, ¿por qué solo contra los deudores CAE si todos los demás pueden prescribir, pueden hacerlo? Estas preguntas son un veneno, lo sé, pero hay que tenerlo. Porque si tengo razón y el CAE es infinito por eterno, puede arreglarse ahora en la etapa de anteproyecto, agregando un artículo que establezca que todo prescribe porque al tiempo nada ni nadie puede detenerlo. Una medida así de simple serviría además para convertir en libertos a gran parte de ese 1.200.000 deudores que quedarían cubiertos, y además no hace falta reforma tributaria, sino solamente el reconocimiento de que ni el crédito graval del infierno, ni absolutamente nada en realidad, es eterno. Dicho en otras palabras, la realidad está desfasada, va a destiempo, porque en el derecho hay un préstamo eterno, lo cual no puede seguir sucediendo, porque finalmente se trata de Dios, que sin importar lo que ustedes o yo estemos sintiendo, todavía sigue existiendo en el crédito para el Estado, inserto como avión en su aeropuerto, y mediante la imprescriptibilidad termina comprometiendo los derechos humanos y la dignidad del pueblo sin fundamento, todo lo cual podría arreglarse ahora en este momento. Así que para ir cerrando, lo que propongo es agregar al anteproyecto un artículo reconociendo que al tiempo nada puede detenerlo, que en derecho todo prescribe y que se termine el infierno del préstamo eterno.
Me llamo Carlos Montebrano Poblete, www.practicae.cl en mi sitio web, y en cuanto a la prescripción y al crédito naval del Estado, soy el experto. Muchas gracias.